Bueno, queridos patitos, estamos en una época bien interesante, como cualquier otra, para hablar de la cuarta temporada de El hombre en el castillo. Esta serie que Amazon Prime nos trajo en su momento y que tiene 4 temporadas. Aquí no vamos a hablar de la primera, la segunda y tercera, cosa que creo que no están específicamente tratados en el canal. Y bueno, pues estas cosas que se van dejando respecto de la cuarta temporada y ahora del tirón, he visto los 10 capítulos y la vamos a comentar. Parte del libro de Philip K. Dick, que creo que sí está comentado en un vídeo aparte, eh, salvo que tenga efecto Mandela a la hora de recordar o no recordar a cosas que he hecho o he dejado de hacer, porque claro, como en este canal ya van 2400 vídeos, pues uno puede perder la perspectiva de qué era lo que quería hacer o de lo que ha hecho. Pero creo que sí. El libro de Philip K. Dick está escrito con el I Ching. ¿Por qué? Pues porque tenía una idea respecto de... ¿Y si la langosta se ha posado? ¿Qué es la contrarréplica del hombre en el castillo dentro de la historia donde tenemos una historia en la que han ganado Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Pero dentro de la situación hay un libro en el que dice que en realidad los que ganaron fueron los británicos y los estadounidenses, pero con otra narrativa distinta de la que tuvimos realmente en nuestro mundo. Con lo cual, en lo que es el libro, se establece un diálogo a través de Tagomi, de los personajes masculino y femenino y de la situación en los diferentes escenarios. Cuando llegamos a este momento en la serie, ha despegado, porque el libro es bastante delgado y por tanto hacer una serie de una temporada ya sería costoso, siendo fiel estrictamente al libro, cosa que no es una interpretación en base a los principios básicos, pero en un momento dado empieza a volar por sí misma. La serie en la cuarta temporada vuela autónomamente, sin ninguna ligazón con lo que pone en el libro, sobre todo teniendo en cuenta de que Abensen, el hombre en el castillo, aquí no tiene páginas ni libros, sino tiene vídeos. Es una actualización, como pudimos ver respecto del juego de mesa de Jumanji con respecto a los videojuegos de Jumanji con Dwayne Johnson y Giacomo Giacomo en la evolución que ha tenido posteriormente esta franquicia. Es una situación que, en lo que concierne a la serie, ha muerto Tagomi. Ya lo vemos en el funeral, en la primera parte, en el primer momento de la del primer capítulo de esta cuarta temporada, y que evidentemente está la situación de fondo respecto de que sí, han ganado los nazis y los japoneses, y que sí, la costa oeste y hasta prácticamente el medio oeste, hasta la frontera con Nuevo México, que es zona neutral, hasta la parte de arriba de Montana, en una franja bastante más estrecha de lo que el libro decía, porque para el libro era costa este, toda la zona de medio, más ancha, una zona buffer muy importante, y luego la costa oeste, que aquí en lo que se establece también banderas, símbolos y todo esto, pone 8 estados. 8 estados, 6 del Pacífico, como son Oregón, Wyoming, sí, Oregón, Washington, Nevada, California, y por supuesto 2, evidentemente Alaska y Hawái, con lo cual son 8 estados que están vinculados a los estados japoneses del Pacífico, y la zona buffer muy estrechita, y la zona luego nazi del Tercer Reich. Parece que vemos en uno de estos capítulos que hay una frontera física, una gran valla, una muralla física que termina en la zona del Tercer Reich en América. Y esa situación, la que ya con Tagomi hubo una transposición de las personas. Él mismo se ve en otro lugar del Pacífico, en otra multiversalidad, pero que aquí luego se ha transformado en un transportador, en un portal en Las Pocono, en Pensilvania, como lugares de poder
casi como las líneas ley y todas estas cosas bastante psicopoéticas respecto de la realidad que vivimos, en donde se darían los nodos de poder para conectar con esas multiversalidades, y esto al final acaban sabiendo los nazis y acaban tratando de tener esos lugares para no solamente dominar en este mundo en el que viven, sino también dominar para el Tercer Reich todo el multiverso y construir una realidad nazi de toda la vida. Evidentemente habíamos visto la situación en la que, un poco como pasaba en Patria de Robert Harris y también la película de Rutger Hauer, había llegado a viejo Hitler, pero llegaba con unos achaques. A Hitler le gustaba coleccionar también las peliculitas de Abelsen, cosa bastante pintoresca, pero esto lo veíamos en las temporadas anteriores, y hay la idea de la sucesión. Aquí tenemos ya el nuevo Führer, Himmler, que, como vimos, ya había tenido un atentado, habían eliminado la Estatua de la Libertad. Por tanto, estamos en una América distinta, de reconstrucción nuevamente, después de esa bomba atómica lanzada sobre Washington DC en los años 46, 45-46, y que, evidentemente, esa América es bastante nazi y se vuelve autodestructiva, hasta el punto de que vuelven a introducir el asunto de la delación de los padres, lo cual no es solo típico de los nazis, también pasaba en el ámbito soviético. No podemos sino recordar lo que se dice en la película de 1984, aquella de Richard Burton y John Hurt, en donde los vecinos de John Hurt, el hijo denuncia al padre, que es un fontanero común, pero que ahí está parte del asunto de los totalitarismos en cualquier vertiente, cosa que hay que tener precaución y bastante. Tenemos en esta temporada unos comunistas negros en la zona de la costa oeste, como una señal respecto de presentismo o no presentismo, respecto de nuestro mundo, no del momento actual de comienzos del siglo XXI, sino también relaciones con otros movimientos del siglo XX que uno pueda pensar, de contrainsurgencia, de insurgencia, de relación. A veces uno puede pensar en Vietnam, y está mencionada explícitamente 1964, Da Nang y todo esto, con el hijo de John Smith en otro multiverso en el que Estados Unidos sigue existiendo, pero va a la guerra de Vietnam. Y evidentemente está otros ejemplos, ya sea Cuba 1959, en Argelia, que culmina con los acuerdos de Viana en 1962, la retirada del 12 de octubre de 1968 de Guinea Ecuatorial por parte de los españoles. Hay muchos ejemplos de insurgencias y contrainsurgencias, y en este caso, al final, después de lo que hemos visto en otras temporadas respecto de ese juego estratégico de las armas nucleares entre Japón y el Tercer Reich, aquí vemos que Japón flojea, que el coste del mantenimiento de todo el imperio en esa parte es más costoso que el hecho de poder retirarse, que es más de cuestión de orgullo y patrimonio. Y al final, el elemento fundamental que hace cambiar es el tema de los hidrocarburos, cosa que fue importante en 1938, 39, 40, 41, en el caso de Japón respecto de Estados Unidos, que le vetó no solamente el suyo, sino también el de México y el de Venezuela. Era muy importante el de Venezuela en la primera mitad de los años 40, para todo el mundo. Por supuesto, luego el tema del caucho y otros materiales tan importantes. La ligazón con la historia es evidente, pero el despegue para tener vuelo propio está ahí en la realidad. Por supuesto están los personajes, Robert Childan, el de los anticuarios, que tiene una secretaria que es japonesa, el hecho de jugar con quien está en posición superior o inferior, el tema de jugar con un poquito el tema de los judíos, un poquito el tema de los negros, un poquito en retroproyección respecto de la cámara de gas en la sede administrativa de los japoneses, que recuerda a aquel primer momento en el que
la familia de aquel insurgente con el que estaba Juliana Crane en el primer capítulo, pues evidentemente cuando es liquidada, donde estaba Kido. Kido estaba ahí. Y aparecerá también ahí en el ámbito de lo que era esa sede y esa oficinita. Oficinita, más bien una cámara de gas construida como si fuera una habitación de un hogar norteamericano medio. Con su televisión, es en cierta medida emocionante el tema de la finalización de las emisiones. Recuerda también al 31 de julio de 1997, la bajada de la bandera británica en Hong Kong. Por tanto, hay elementos que uno puede coger de aquí y de allí. Es una serie que, como digo, tiene 4 temporadas. Esta es la 4ª temporada. Tiene 10 episodios. Y es evidente un pequeño detalle que habría que ponerlo encima de la mesa porque creo que es relevante. La dualidad. Entre los asuntos concretos respecto de John Smith, la mujer, las 2 hijas, el hijo que ya no está, la posibilidad de verlo en otro multiverso, las cuestiones más de familia, más pequeñitas respecto de las personalidades que están en la oposición, es decir, en la resistencia, en el ámbito tanto de los estados del Pacífico como la resistencia contra los nazis, la idea de que siempre los malos se van a ir reproduciendo, la idea de que Juliana Crane, que pasa un año en aquellos Estados Unidos alternativos, en ese otro mundo, que ve Vencedores o Vencidos, la película con Spencer Tracy, que se ve explícitamente, aunque hay otros como Barry Caster, Judy Garland, hay Maximilian Schell, hay muchos otros que participan en esa película del juicio de Nuremberg, pero se dice explícitamente, como juez americano que interpreta a Spencer Tracy, es una declaración sintética bien clara respecto de el hecho de llevar a juicio a aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad. Y luego esa parte la cuenta Juliana Crane con los de la resistencia para decirles, ojo, cuidado, que no hay unidad de destino, no existe un destino manifiesto, no existe un determinismo en donde todo vaya en dirección única y solamente haya un destino. No, podemos cambiarlo, podemos cambiar nuestro futuro, podemos hacer algo distinto. Lo cual lleva al contraste respecto de la última parte de John Smith, respecto de... He visto muchos mundos, Juliana, está ahí, pero no es la Juliana de ese mundo, es la Juliana de otro mundo. Hemos visto muchos mundos. Y resulta que la versión que menos le gusta es la que ha elegido él. Después de que Estados Unidos perdiera la guerra, se eliminaran los Estados Unidos, se dividieran en 3 partes, sí, 3 partes, para Japón, para la situación del Tercer Reich y la zona tapón, no organizada, simplemente una zona que no es sino tierra de nadie, y que evidentemente ahí está el asunto de la reflexión. Ya al final, en los últimos capítulos, John Smith va dejando claro que el que ha jugado limpio nunca, pero ha jugado siempre en pro de su familia y de su propia persona, no sabe lo que quiere. Bueno, sí sabe que no le gusta ni las limpiezas étnicas, ni la situación complicada. Y él, como muchos otros, en los Estados Unidos, en los antiguos Estados Unidos, ha convivido con una situación sobrevenida en la que han tenido que convertirse en nazis, como dice en el momento del Día de Acción de Gracias, que le viene un superior a dar un poquito de comida y unas brazaletas en el que acaban diciendo, bueno, es un trozo de papel. No, es un tejido. No es un tejido que se pone aquí, levantas el brazo, crees y... Bueno, es como una costra que tapa todo lo demás para seguir sobreviviendo en ese mundo. Y cuando entras dentro de la trinchera y te metes con orejeras en la trinchera, parece que es difícil maniobrar para salir de ella. Y es lo que acaba confesando el propio John Smith, que no le gusta su vida, no le gusta donde está, pero no sabe abandonar. Y en principio, esta historia, que tiene algo que ver con lo que vemos en Perdidos, en Lost, porque deliberadamente nos dejan el asunto abierto. Algunos cabos están más o menos cerrados, la libertad del hijo de Kido en el Kenpei Tai,
la situación de la salida de Japón de esa parte de Estados Unidos, el asunto curioso respecto de los comunistas negros que rechazan la propuesta de restaurar la bandera de Estados Unidos, la de 48 estrellas, conste en acta que aquí está muy bien traído, porque eran 48 cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque en el 59 se añaden Alaska y Hawái como estados. Por tanto eran 48, desde que Arizona se incorpora como estado, el número 48 en 1912, pues ahí tenemos el asunto de que los comunistas que controlan de facto toda esa zona, dicen no, esto no nos trae buenos recuerdos, la quitan de medio, cosa que podría haber sido un símbolo, una señal que internamente les pudiera unir, pero también externamente les pudiera identificar como un solo pueblo, porque era la última bandera que fue del pueblo, de todo el pueblo. Pero claro, algunos identificaban esa bandera con la bandera de la esclavitud, aunque claro, podrían haber hecho el juego de que la verdadera bandera que estaba ligada con la esclavitud era la del sur, la de Dixie. Pero bueno, es en parte presentismo. El presentismo del momento y del lugar en el que se estrena la serie, el hecho de vincular esa bandera de Estados Unidos, el Star Spangled Banner, la bandera de las estrellas y de las barras, con el sistema que saltó por los aires precisamente en 1962-63, definitivamente, para la ley de derechos civiles que acabó firmando Lyndon B. Johnson respecto de la lucha por los derechos civiles, en donde estuvo Martin Luther King, Malcolm X y toda aquella comunidad de miembros de la raza negra en Alabama, Mississippi y en todo el entorno del viejo sur. Es, por lo tanto, una explicación plausible, pero poco razonable, en tanto en cuanto de el otro lado, sobre todo vinculando que los negros controlan la zona del Pacífico y que hay una idea del Tercer Reich de intentar conquistarlo, pero con la automorición de John Smith en el último momento, cuando van para los Poconos, que es donde está el portal, tenemos ahí el asunto de que Bill, que es el sucesor, que es la mano derecha de John, ordena a última hora volver la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, a tierra y se quita significativamente esa medalla que tiene al cuello y la pone encima de la mesa a tomar por culo. Ya lo había dicho que tenían la posibilidad, con las 103 bombas atómicas que tenían en el continente norteamericano, de decirles tururú a los nazis. Eso sí, cuando no es la primera vez que pasa. Cuando piensas que tiene que ir a Berlín John Smith y que le van a dar matarile, no te lo creas. No te lo creas. Estás menospreciando a John Smith. Es un superviviente nato. Y si la anterior vez le salió bien e hizo lo que hizo, esta vuelve a hacer lo mismo. Y hay un split que nos remite a la situación del Imperio Romano en el split de Oriente y Occidente, en el que la dorsal atlántica significa la separación de la zona norteamericana respecto del ámbito europeo. Por tanto, había ya un elemento importante respecto de la autonomía cuando le había sugerido una lucha contra el Tercer Reich respecto de la independencia de Estados Unidos y que sea ya de facto. Y una vez logrado esto es cuando coge y vemos esa situación de desanexionarse. Claro, desanexionarse en tanto en cuanto estamos pensando, bueno, esto no es lo que se ve, esto son cosas que se podrían ver en una hipotética quinta temporada que no se va a dar nunca, pero nos lo dejan a la imaginación para que reflexionemos el mundo en el que hemos visto las cosas que estaban pasando. ¿Cuál es? Pues evidentemente el hecho de que cuando han habido esa transición entre norteamericanos y estadounidenses, 45-46, a nazis, ¿qué es lo que se dice? Los blancos se convirtieron en nazis y ahora quieren volver a los estadounidenses. Cuando vemos toda esa situación, claro, la situación de esos 20 años les ha venido mal y por tanto quieren resetear el juego
al último punto en el que fueron felices, que es antes de la bomba atómica sobre Washington DC, es decir, Estados Unidos de América, la bandera de 48 estados restituida respecto de lo que había pasado. Pero ese choque respecto de los llamados negros, porque cuando se trata de producir un cambio es porque hay un riesgo sistémico y que está llamando a las puertas. Y por tanto, el cambio es mínimo. El deseado. ¿Qué es lo que pasa en 1905? Cuando el zar ve la posibilidad de una revolución después de la derrota de los rusos con los japoneses en la guerra ruso-japonesa, y le convencen, oye, ¿y si haces una dieta como tienen los occidentales? Una dieta para que los parlamentarios más o menos electos, de una selecta minoría, pero de momento electos, de todos esos de las ciudades que se pueden ir cabreando un poquito, que fueron los que se cabrearon, porque hubo movilizaciones en las ciudades, pero no en el campo, pues vean que hay posibilidades de cambio del régimen. Y les dio una posibilidad, hubo 3 tumbas, con un periodo cortito de participación, pero fue ese momento en el que el zar Nicolás II puso en marcha esa propuesta que tanto su padre, Alejandro III, como su abuelo no hicieron, a pesar de que su abuelo Alejandro II y su padre Alejandro III tuvieron distancia bastante importante respecto de lo que tenía que hacerse. Y precisamente el hermano mayor de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el que asesinó a el zar Alejandro II, es el que le metió la idea de estas aperturas de Alejandro II son malas. Alejandro III se volvió un radical en contra de cualquier opción liberal y esa situación la derivó en Nicolás II cuando se convirtió en alguien que no tenía ni puta idea de política, porque pensó que debía de instruirle a partir de los 18 años, pero claro, se volvió a morir joven, lo mismo que había pasado con su padre Alejandro II. Es una historia larga y prolija y bien interesante, en el caso de Rusia, también como con el respecto de los Estados Unidos y su situación respecto del viejo sur, la situación de los negros y de la construcción a lo largo del final del siglo XIX y principios del XX de una sociedad bastante complicada y compleja. Por ejemplo, con el asunto de J. Edgar Hoover, que vemos en 1919 en la versión de Leonardo DiCaprio, que ya había unos anarquistas por ahí poniendo bombas. Era el momento bastante explosivo y llevó a la creación del FBI, aunque ya había una oficinita que tenía una cierta situación, y que evidentemente remite la situación de J. Edgar Hoover en esta temporada, remite al final de los años 60 y los años 70 hasta la muerte en 1972, referido a las escuchas con Nixon, Watergate, cosas que son bastante históricas, y por tanto se infiere cierta lucha contra las libertades por parte de Hoover y usando el FBI, infiriéndolo en este Tercer Reich en la costa este de los Estados Unidos. Termina como termina J. Edgar Hoover en esta serie. Eso es más que evidente. Y evidentemente también está el asunto de ¿es un final feliz o un final triste? Porque los llamados negros comunistas de la costa oeste quieren construir algo nuevo. Los blancos de la costa este quieren construir sobre la base de resetear al comienzo. Por lo tanto, ahí o habrá una lucha, o habrá una negociación política, o ambas cosas. Hay movimientos y flujos de personal en la zona neutral, que ya no es zona neutral. Se ha incorporado la zona neutral a la zona libre de la costa del Pacífico. El drenaje de personas que empiezan a salir del Tercer Reich para unirse al territorio libre. La esperanza. Esa esperanza que podrían haber coagulado con la bandera de las 48 estrellas, uniendo al país en vez de disgregarlo con una ideología nueva. Porque claro, cualquiera que sepa algo de Estados Unidos y de su historia sabrá que desde la construcción de la independencia el 4 de julio de 1776 en adelante ha ido evolucionando. Y como un significante vacío ha ido chupando esas nuevas realidades de los Estados Unidos por agregación, tanto de minorías nacionales como de minorías religiosas, y siempre significando valores universales, la bandera propia de los Estados Unidos, significando muchas cosas para muchas personas, pero sintiéndose todas identificadas hacia adentro y hacia afuera con esa bandera de estrellas y de barras. Por tanto, es plausible pensar,
más allá de wokismos, más allá de presentismos, que esa bandera tendría que haber salido para unir a todo el mundo y servir como núcleo coagulante en el que tanto los de un lado como los del otro vieran la caída del Tercer Reich en Norteamérica, como había caído el ámbito japonés en Norteamérica, y servir para la reconstrucción de una sola nación. Pero quizá eso sería demasiado optimista en el mundo en el que estamos viviendo, en donde cada vez más son los estados disgregados de América, sobre todo en esta lucha con el señor Trump en la carrera por la Casa Blanca. Es un marco general en donde vemos esa situación final que es abierta. El portal se ha abierto. ¿De dónde vienen? De ese mundo en el que está interconectado. De otros mundos. Están todos los mundos conectados a través de ese portal, en donde puede entrar y salir gente ya definitivamente. Abensen busca a su difunta esposa en otras versiones. Es algo que tenemos aquí presente y que nos recuerda que el abanico en principio estaba vinculado a ese mundo. Luego estaba el tema del I Ching, de las variaciones. Recordemos, el libro termina diciendo que ese mundo en el que hemos transitado en la lectura, de los dos posibles, del mundo en el que estaba la narración y el otro mundo inserto en el que los occidentales y aliados ganaron, la última página dice: el mundo este es falso, es Matrix, y el otro mundo, ese es el real. Evidentemente no se puede decir eso de el final de la cuarta temporada de El hombre en el castillo, en el que a pesar de las fantasías que pueda uno ver, el mundo es real. Hay varios mundos, hay multiverso y hay flujo ya permanente de conexión. No sabemos cómo, no sabemos en qué portal multiversal, pero nos dice la idea de que existen otros mundos, existen alternativas, puedes variar tu destino, puedes variar el destino colectivo, pero claro, hay una última reflexión, que es el hecho de que cuando ves las alternativas que se han ido planteando en lo que es la serie, en buena medida se han tomado las decisiones en base a un juego de suma cero. En donde, si tú querías que hubiera dos jugadores que obtuvieran un beneficio de una acción concreta, eso no era posible. Porque para que este obtuviera un beneficio, el otro tenía que perder completamente. Por tanto, es un elemento un poquito tramposo en el que la única posibilidad es no jugar. Porque es el final de Juegos de Guerra de John Badham de 1983, cuando juegan al 3 en raya con la UOPR, es decir, con el hijo no biológico del profesor. Lo cual evidentemente es un elemento que es narrativamente solvente, porque limita las bifurcaciones, pero que evidentemente es algo que en el ámbito realista pues no es exactamente así, porque el juego de suma cero es una variante, es una, de la teoría de juegos, que puede incorporar muchos otros elementos, como por ejemplo el win-win o el lose-lose, que puede las dos partes ganar a la vez y tener un beneficio mutuo, o perder todo el mundo y ser un mar de lágrimas. Por tanto, ahí está el intríngulis respecto de lo que la serie tendría de potencial, respecto de ese punto inicial que surge con el inicio de la novela y que luego progresivamente se ha ido separando ya con ingredientes propios, y que evidentemente algo que es bueno decirlo respecto de la configuración de la serie, de los personajes, dan ganas de saber más, dan ganas de ver la evolución de estos mundos para lo que es desde el momento en el que se produce el final en los años 60 de la propia serie, respecto de cómo evolucionan esos mundos en los siguientes 20 años, por ejemplo, en una quinta temporada. Lo mismo que al final hay la quinta fase. Nos hablan de 4 fases de guerra y una quinta fase que es volver a poner
campos de exterminio y campos de concentración en esa América en donde se hubiera reunificado bajo el Tercer Reich, cosa que creemos que no se va a producir. Pero que evidentemente eso no significa que fuera una América sencilla de reconstruir. ¿Lo veremos? Yo creo que no. Yo creo que la historia ya está cerrada y creo que no va a haber más de este mundo y de otras circunstancias respecto de esta historia, nunca más. Pero bueno, aquí dejamos las reflexiones y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Vete, Gelpian.